tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ahora, bueno, todavía continuamos con el 6º aniversario, así que tenemos unas tazas. Bueno, la otra vez se me olvidó que alguien se apuntó y ya no lo dije, así que aquí está la taza para Delia. Es que creo que nos está viendo, nomás son 2 personas, una, y creo que nomás es Daniela que nos está viendo. Bueno, eso lo digo más rato. Esto. Así que bueno, en un reto más ya que vemos todo lo que se va a rifar. Así que, bueno, sean bienvenidos a este programa de los trastornos trans, transvesti, transexuales y transgénero. Y bueno, pues primero nos presentamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Feliz sobremesa. Gracias, muy amable. Pues sí, bueno, así es. Bueno, ahora toca este tema de la especialidad de sexualidad, que bueno, entre la parte polémica, bueno, se la quitamos, pero para entender un poco de lo que se tratan estas patologías o estas singularidades, pues bueno, aquí la maestra Susana, que es la experta en el tema, así que tenemos el micrófono. Sí, ¿qué tal? Bueno, otra vez aquí iniciando, como comenta el doctor Gerardo, por aquí fue uno de los temas que vimos en meses pasados, en clases pasadas, no recuerdo exactamente, pero bueno, hablar del transexualismo tendremos que hablar de la diferencia entre lo que es, o marcado un poquito, esta parte de lo que es el transgénero y el transvesti también. El transexual, como tal, sabemos que es la persona que desea cambiar sus genitales, que desea cambiar de género, porque aparentemente hay una equivocación, hay un error tanto de la naturaleza, de Dios, del universo, no sé, dependiendo de cada creencia. Ajá. Pero pues en general, bueno, es esta, la necesidad de cambiar algo externo, que realmente sería cambiar esta parte interna, ¿no? Por ahí vamos a ver más adelante, en un rato más, el por qué la parte imaginaria o este registro imaginario no hace match con un registro tanto real o como lo que sería el registro simbólico, que es la parte de la sociedad, todo aquello que la sociedad me dice que si soy hombre me tengo que comportar de cierta manera y si soy mujer de una forma totalmente distinta. Entonces, bueno, ¿por qué no hay esta aceptación? Vamos a ver el por qué no se acepta, vamos a ver cuáles son las consecuencias del por qué no hay esta concordancia de un sexo con el género, con lo que siente la persona ser. Y bueno, hablar también del transgénero a grandes rasgos. Podemos decir que el transgénero es una persona que también dice o comenta no tener esta coincidencia, o que no es lo que realmente su cuerpo, la anatomía, le dice ser, y él se siente como una persona distinta. Pero sin embargo el transgénero puede ser que sea una persona que aún no se haya operado, que viva toda la vida incluso así entre aceptando y no, es decir, que nunca recurra a esta cirugía. Y bueno, el transvesti, bueno, ya tendríamos que mencionar que son las personas que se visten de mujer precisamente, y hablemos que también hay homosexuales y heterosexuales, de los dos se van a vestir, y la diferencia de cuando por qué lo hace un homosexual, por qué lo hace un heterosexual, aún teniendo familia, porque tiene como este tipo de gustos. Y bueno, ahorita abordamos esos puntos. Ok, hablando un poquito más de lo que es el transexual, como dices, no hay una coincidencia entre lo físico con lo psíquico. Su idea es, bueno, aquí se podría ver un poquito eso, el ser psicóticos, por la razón de que sienten que no es su cuerpo el que corresponde, que este cuerpo no es mío. Yo soy una mujer y tengo mi mentalidad es de ser, o sea, si yo soy una mujer y mi cuerpo no coincide con lo que mi mente o mi psiquismo me está diciendo. Entonces ellos llegan a tener un cambio radical, como lo decías. Existe esta cirugía que se llama de reasignación de género, con la finalidad de empatar, ahora sí, lo que es lo físico con lo psíquico. Y también vamos a estar hablando el día de hoy, a través del desarrollo, pues también del tratamiento psicoanalítico. Y si vamos a estar utilizando la palabra cura, no precisamente se refiere a que ya no dejas de pensar que eres mujer o hombre atrapado en el cuerpo, sino más bien la cura en tanto a la angustia que precisamente provoca esta inconcordancia de psiquismo con cuerpo,
Dejando de lado, ahora sí como mencionaba el doctor al principio, las controversias y demás, podemos estar hablando también, dentro desde el mismo paradigma psicoanalítico, también de diversas posturas. Una de ellas, como comentabas hace un momentito, pues habla desde a partir de la psicosis, ¿no? Entender estas condiciones como psicosis, porque tampoco engloban dentro de las otras estructuras, y hablaremos ya de eso más adelantito. Sí. Bueno, esta parte de los transgénero, que digamos, se puede decir que hay esa como controversia de decir que es psicosis y es perversión. Con los transvestis, digamos así, que ya es una perversión que ya se conoce, ahí sí se puede decir que, bueno, como perversión, lo que hace el transvesti es, bueno, un hombre que se viste de mujer y hace la ilusión de la mujer fálica, ¿no? La mujer completa que no tiene castración, y por lo tanto ahí, bueno, bien reniegan, como su mecanismo de defensa lo dice, reniega de la falta, por estar leyendo acá, ok, sí, reniega de la falta de la castración, y por lo tanto eso es lo que quiere el perverso, como todo perverso, ¿no? Entonces ahí no hay, digámoslo así, el transvesti sigue siendo perversión sexual, bueno, eso es para la psicoanálisis, para la psiquiatría o la psicología clínica, es una fobia, una filia o una parafilia, como le llaman ahorita. Pero el problema, y ya como tal, esa es la perversión. Pero ahora el problema de operarse y en cierta manera, digamos, hacerse daño al propio cuerpo, va a hacer que se considere como un fenómeno psicótico, porque la persona está atentando contra su cuerpo y todas las consecuencias que puede tener esta operación. Porque se dice que es muy doloroso. Aparte, ¿no? Pues, por supuesto. Va a haber una película próximamente, la de la reina de Van Gogh, Viaje a Van Gogh, ahorita les digo cómo se llama, de que es un transvesti, en primer lugar, que se quiere hacer la operación, es un transexual. No, la película. Ok, bueno, ahorita hablamos. Y bueno, va ya Van Gogh, porque ya hay concursos de transvestis y de transgénero, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Transexual. Y por lo tanto, bueno, gana, digamos, un mexicano, no sé cómo decirlo, bueno, gana ya Van Gogh y ya se hace la operación. Bueno, eso va a ser la próxima película. Entonces, bueno, viene toda esta problemática, todo esto, todos los sacrificios pues, que tienen que hacer para cumplir ese deseo, para cumplirse esa operación y verse como ellos se ven, digamos así, en el espejo. Digamos, utilizando la teoría de Dolto, se puede decir que para crear, digamos, esta imagen inconsciente del cuerpo, llevarla a la realidad y no ver el cuerpo de hombre, y con ese psiquismo, como dicen, de mujer, ¿no? O al revés también, claro. Sí, que haya la coincidencia entre lo que se siente y lo que sí. Hablar de esto que dices de la coincidencia, en ocasiones, bueno, sabemos que esta imagen interna se va formando desde la imagen del estadio del espejo, que Lacan ya lo menciona, que es todo aquello que la mamá le va diciendo, depositando al niño, y le va confirmando que es un niño, que es un hombre, que es un varón. Y bueno, creo que desde ahí, con el color del cuarto que los papás tienen desde antes incluso de que nazca, por ahí ya hay una transferencia también del deseo de la madre hacia lo que es el hijo. Entonces, bueno, si la madre va constituyendo, o la mirada de la madre, mejor dicho, va constituyendo estas metas, estos ideales del niño, posicionarlo o hacerle la sexuación desde ahí, decirle que es hombre o mujer. ¿Qué pasa entonces cuando este registro imaginario no coincide también con el registro real que le mencionaba, con lo que la anatomía, lo físico realmente me dice que yo tengo? Ahora, lo que llega a frustrar al sujeto es si este registro imaginario, si la fantasía me dice que yo me siento como mujer siendo hombre, y que digo que lo que decías hace ratito, este cuerpo no me pertenece, no es mío. Hay una manera entonces de que la persona, bueno, ya mencionaron ahorita ustedes, hablar de psicosis, nos pudiera decir que es una forma de almohadillar su goce. Es decir, esta no sería a lo mejor meramente una alucinación, pero no coincidir de un registro imaginario y un registro real o simbólico, que es con lo que ya me enfrento ahora sí en la sociedad, que me dice que entonces, si soy mujer porque me he visto de tal manera, o viceversa,
Entonces, bueno, viene esta frustración, viene la frustración de quizá no poder, de que no coincidan. ¿Ya se escuchó más? Sí, okay. Entonces, bueno, también hace un momento que comentaba, antes de pasar esto, lo que ayuda mucho en ocasiones a que la persona no cambie, no haga una resignación de sexo, es precisamente la pantalla interna, esta pantalla que le puede servir como un sostén. Por ahí en el libro de ambigüedades sexuales, que fue una de las lecturas que por ahí se compartió, se ven en dos casos, uno de Ben y otro de Ives, donde se comenta el caso de Ives, que siendo un hombre casado, tenía como esta necesidad o sentía la necesidad de decir que era mujer, de alguna forma, pero no recurría a esta operación debido a que tenía la pantalla interna que, por decirlo así, este soporte de un psicótico que sería la imagen de la mamá, las hermanas, la esposa. El problema es, en este caso muy en particular, cuando Ives se enfrenta, o bueno, en esta persona que les comentaba que estaba casada con hijas, cuando se convierte en papá, se convierte en padre, y de ahí viene el enfrentarlo con la realidad, y como tal se le exige ser un padre y un buen padre, y como tal el psicótico es algo que no puede hacer. Por ahí ahorita comentamos un poquito más adelante de lo que decían. En alguna ocasión me preguntaban, bueno, entonces, ¿el transexualismo es una psicosis o es una perversión? Que también se considera como tal, ¿no? Depende del autor que lean, por ahí a veces lo maneja como psicóticos, a veces como perversión. En general, creo que para poderlo entender un poquito más, me gustaría decir que la mayoría de los autores que yo he leído lo manejan como un tipo de psicosis, pero una acción muy perversa, porque es lo que decían ya ustedes, es renegar de esta falta. Y en el caso entonces de ser un transexual sería, si fuera hombre, sería entonces una mujer, sentirse mujer, pero una mujer fálica o una mujer con palo, y viceversa, ¿no? Entonces en la mujer que no lo es, también querer tener un palo como tal, pues entonces sería ponerle lo que le falta en este caso. Pero bueno, ya continuamos. En estos tipos de trastornos, lo que podemos observar es la tendencia de los niños o sea, es demasiado interés o demasiada angustia respecto a la anatomía. Desde ahí se presenta. Ahora, como lo decías hace un momento, el niño desde que está gestándose, desde la gestación, ahí se deja... Que no esté de lado. Que no esté de lado el micrófono. Eso, sí. Okay. Gracias. Bueno, Perdón. Ya, listo. Al lado lo tengo. Que desde que el niño está en el vientre de la madre, es el compartir el inconsciente, se presenta ahí, o hay este deseo tan intenso de la madre, que a lo mejor ya al nacer el niño y esperar un sexo diferente, en el nacimiento puede haber esa aceptación, pero realmente ese deseo ya fue puesto en el bebé, y no hay como que esa coincidencia, o sea, nace siendo lo que la madre quería, al menos en lo psíquico. Y que incluso se ve, perdón que los interrumpo un poquito, con el hombre, ¿no? Un hombre muy asexuado, que pudiera ser de mujer o de hombre, cualquiera de los dos, ya desde ahí también estaremos como pensando qué querían. Okay. Sí, Perdón. Y que con Lacan encontramos que esta sexualización del sujeto se realiza en tres fases. En la primera es la anatómica, donde pues, nace con características biológicas de uno o de otro sexo. Sin embargo, a partir de ahí ya se le está diciendo, es un niño, es una niña. Entonces ese otro ya le está introduciendo este tipo de etiquetas y de categorías en sí al niño. La segunda ya es la sexuación, que siempre llega de todos modos la categoría con comprarle cositas de cierto color. También las ideas también de los padres que se transmiten de es mi hijo, le va a gustar el fútbol, lo voy a llevar a los deportes, es mi hija, tiene que ser cuidadita, le van a gustar los ponis y demás. Pero un tercer momento que es el indispensable es la elección del sujeto, y que ojo, no estamos diciendo que sea una elección consciente, porque luego muchas veces entra aquí el pleito de que se nace o se hace y demás, ¿no? Esta es una elección que se realiza completamente inconsciente, por lo tanto no es como decir voy a ser transvesti, transexual, etcétera, y que esta no gira en torno tampoco a la genitalidad, sino entra en torno a la manera en que se vive el goce, viviendo el goce de una manera femenina o masculina, viéndolo desde el psicoanálisis, y esa es la manera en la que se va a fijar el desarrollo de esta persona. Si se acepta, si es un hombre biológicamente y acepta el goce
como hombre biológicamente, pues claro, en concordancia y la normalidad. En caso contrario, es un hombre, vive el goce desde el lado femenino, es entonces cuando se desarrollan este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, no nomás es una decisión del sujeto, no nomás es biológico, no nomás es cultural, sino que es algo más, es una suma de diversos factores los que nos va a llevar a que el sujeto decida o no tener este tipo de condición. Sí. Bueno, ahorita que ya hay más gente, estamos regalando unas tazas de aniversario del sexto aniversario, así que no hay una, porque ya la otra ya se la ganaron. La otra, bueno, si es que la reclaman ahorita, ¿sí? Así que bueno. Y los libros también, bueno, aprovechando también los libros, ahora sí, del nazismo, así que uno u otro, ustedes ahí elijan el regalo que gusten. Bueno, de lo que decían ahorita, digamos que en psicoanálisis todo se hace, tanto la normalidad como la patología, ¿no? Digámoslo así, el niño o el bebé nace en ceros y de ahí se va creando, los padres crean lo que es su psiquismo, su yo, y pues también sus patologías, en dado caso que el desarrollo esté obturado o el desarrollo tenga algún trauma, y por lo tanto, bueno, va a generar desde una estructura psicótica perversa, border, hasta algo ya más, algo más momentáneo. Y ya, hasta ahorita me acuerdo de lo que bueno, hace un momento que comentaban de los travestis, esta parte del deseo de vestirse como mujer o querer realmente personificar a una figura femenina, es precisamente esto, una idealización hacia la feminidad. En algunas ocasiones se pudiera dar, como ya decían hace un momento, o como decían Dani también, por diversas causas, por diversos factores. De igual manera tenemos homosexuales, heterosexuales que tienen como este deseo a convertirse o verse precisamente como una mujer. Y ya no hay una conformidad, es decir, ya no solamente me quiero ver, sino quiero vestir su piel, quiero transformarme en ella. En algunas ocasiones se puede dar debido a que hay una ausencia, quizá materna, se haya sentido como un tipo de abandono, y entonces por ahí un niño comentaba que cuando su mamá no estaba y se iba a trabajar, que lo dejaba incluso hasta días, él decía que recordaba tomar su pijama y ponérsela, como querer vestir su propia piel, la piel de la mamá. Ajá, vivenciarla. Utilizaba la ropa, las aretes, cosas que eran de ella. Entonces viene como esta demasiado deseo, una idealización por parte del lado femenino, como querer incluso convertirme ya en ella. Entonces, bueno, hablar también de lo que es el transvestismo, hablar de un hombre quizá heterosexual que dice que no tiene ninguna preferencia sexual, pero tiene como este tipo de gustos. No sé si por ahí les ha tocado ver en YouTube, hay un video que se llama La Tía Pina. Ah, sí. ¿Sí lo conocen? Ah, bueno, entonces ya es conocido. ¿Tú no lo conoces? Es Ese un hombre hombre. tiene una familia, ¿no? Tiene una Y que hasta familia. las hijas de la mujer hasta le selecciona pelucas Sí, y lo ella le ayuda. maquilla. Como la chica danesa, bueno, ahorita hablamos de eso, pero sí es muy similar así, y que lo conocen como papá y todo, y bueno, ya después lo presentan como la tía Pina a los hijos. Es algo así como muy... ¿Eso es programa o qué? No, es un... Sí, algo real. había un programa en Discovery, era ¿no? Discovery. ¿Sí fue un programa ahí? No lo recuerdo exactamente. Como el papá de las Kardashian. Algo así. También. Entonces, bueno, viene esta preferencia que incluso pues es ayudada por la propia esposa. ¿Por qué puede existir eso? Bueno, ya lo dijimos que es una idealización. ¿Qué pasa cuando un homosexual se viste incluso también de mujer? Bueno, ahí también estaría cumpliendo un deseo de que si en algunas ocasiones quisiera tener como haber deseado ser mujer, pues bueno, en ese momento lo convierte. Pero no hay que dejar de lado también las ¿cómo les llaman? Las drags. Las drags las drag queen o estas personas que se visten por, si ustedes quieren llamarlo a tu gusto, porque es un trabajo, pero vienen estos shows, ¿cómo se les llaman? Estos shows de transvestis, así se llaman, Sí, no sé si tengo otro nombre. Pero bueno, en intentar a lo mejor dar un show como tal, pues creo que sí lo dan, porque si no es que exageran o ridiculizan un poquito la parte femenina, en el caso de estar muy, muy exagerados en su vestimenta, que se cuelgan hasta por ahí los aretes o que son muy, muy llamativos, también creo que se despoja de su parte fálica, es decir, se vería como en cierta forma ridiculizar a la mujer, pero no nada más en eso, que en algunas partes pudiéramos hablar también de algo de misoginia, ¿no? Por parte del hombre, por querer rebajarla o
mofarse en cierta forma de ella. Pero por parte del hombre también entonces se despoja de esta figura fálica, de ser el falo, y entonces se baja, se minimiza, se quita esta figura, y bueno, pues también en algunas ocasiones podemos llamarle un acto muy perverso. ¿Por qué? Porque otra vez, es lo que comentaba hace un momento, llamarle como una mujer fálica, una mujer con pene, una mujer completa. Sí, y siguiendo esto que comentas de lo de los transvestis, bueno, sabemos que el transvesti está seguro de lo que representa su zona genital. O sea, él se sabe ya sea hombre, ya sea mujer, porque también hay mujeres que se visten como hombres, y aunque sea como para una comedia, pero les gusta mucho ese papel. Entonces, hay dos cosas. Pudiera ser un travesti con homosexual, que como dices tú, lo haría. Si lo vemos, una mujer se sabe mujer, no requiere hacer nada más porque se sabe lo que es. Un hombre o un homosexual tiene que exagerar como para confirmar, o sea, alguien que está seguro de lo que es no necesita comprobarlo, y el homosexual se muestra demasiado exagerado, demasiado movimientos demasiado marcados, actitudes demasiado femeninas, con la finalidad de que coincida lo que siente ser con lo que es su físico. Y como lo decías, muchas ocasiones pudiera ser vivirse como mujer con esta finalidad de vestirse como tal. Es vivirse como mujer, sentirse cómodo con lo que está haciendo. Y en otras ocasiones que sería como decir, este hombre que se sabe hombre, pero que le gusta vestirse de manera grotesca, de manera exagerada, con unas pestañas súper grandísimas, como esto súper maquillado, la boca hasta doble de tanto labial, en una idea de burlarse de la mujer. A mí estos temas me llevan a pensar y a preguntarme acerca del cuerpo en sí. Porque podemos llegar a diferentes puntos partiendo precisamente de diferentes inicios. Uno de ellos es la distinción entre mente-cuerpo, alma-cuerpo, psique-cuerpo, como lo queramos ver. Y nos va a llevar a diferentes posturas. Por un lado, donde no pueden ser separadas, entonces sí se vería como algo enfermo, como algo trastornado, porque van de la mano. Y está por la otra parte, que se lleva un poquito más con la ideología de género y estas corrientes, que es precisamente que psiquismo, mente, alma, como queramos verlo, es algo distinto al cuerpo. Entonces podemos vivir a base del goce del cuerpo o a base del goce psíquico también, y eso es lo que lleva a fin de cuentas a la confrontación entre ambas posturas. El cuerpo entonces podemos dejarlo de lado, o cómo se viviría esta parte, o cómo se viven también dentro de estas personas, y es ahí la angustia que se genera, el saberme una cosa y verme en otra cosa. Es la dificultad de verte al espejo, de reconocerte a ti mismo. También la parte incluso de las zonas erógenas, llegar a incluso, porque es una mutilación, las operaciones de realización del sexo. Es una castración real. Es una castración real. Entonces, ¿cómo llevarlo al día a día, o cómo llevarlo, pues las rutinas diarias, ¿no? Te levantas, te ves al espejo para arreglarte y decir, es que eso no soy yo. Es ahí donde encuentra estas personas la angustia, es a donde tienen que llegar a acudir. Y si bien es cierto, es una angustia que se ven ellos al espejo, también es una angustia provocada por factores externos, por las burlas de los demás, por los señalamientos de los demás, porque no obedeces a una convención social que ya está definida y dada, porque eres maricón, porque eres lencha, porque eres esto, aquello, que a fin de cuentas son factores externos. Entonces tampoco podríamos hablar del cuerpo externo, y es ahí donde entra la dificultad para tratar sobre todo estos temas. Bueno, déjenme mandar saludos. Yasmina Martínez apunta para las tazas. Adriana Loyola, saludos. Adriana, también saludos. Y también se apunta para la taza. José David Muñoz, saludos. José. Pedro Vargas, saludos. Octavio, ¿cómo estás? Octavio. Sí. Muy bien. Y bueno, ahorita, para explicar este desfase, digámoslo así, podemos utilizar la teoría de Dolto con respecto a las castraciones y a la castración fálica, que es cuando el niño tiene que renunciar, digamos, a esa completud, si le quieren llamar, y tiene que elegir el ser masculino o femenino, ¿no? O la feminidad o la masculinidad.
Entonces aquí hay un problema en esta castración o en esta etapa de los 3 años más o menos, que el niño, digámoslo así, en este caso, no acepta su cuerpo de niño, o la niña que no acepta su cuerpo de niña y la feminidad, y bueno, ahí se van, entre comillas, como al revésar las imágenes o las características, porque cabe la cualidad de que pues, solamente son de esos dos, ¿no? O la feminidad o masculinidad, o la sexualidad en dado caso, que se decida ni por uno ni por otro, pero no hay más. Entonces siempre o el ser hombre o ser mujer, para ser hombre, para ser mujer, es la cuestión, y cuando, como lo decían bien, no coincide o no se gusta el cuerpo que se tiene, pues va a haber muchos problemas, ¿no? Tanto a nivel de la imagen, de lo sexual y bueno, a nivel, también puede ser a nivel profesional o a nivel familiar, va a traer muchos problemas que entre más rápido la persona acepte el cuerpo que tiene o la modificación, entre más rápido haga toda esa aceptación o ese convertirse en, pues va a ser más fácil el que la puedan tratar o lo podamos tratar, en el sentido de que, pues, ¿cómo le decimos ella o él o así? Que causa también un problema a nivel social, como que eso, ¿no? Él o ella, o señor o señora, y bueno, es un problemón también para la sociedad. Y también recordaba la controversia que se hacía con respecto a los terceros baños, de poner en todos lados de hombre, mujer y de... ¿cuál era el otro? ¿No te acuerdas? Pues intersexual. Intersexual o trans, no sé qué. También, y dices tú, y en todos lados van a poner 3, que también, digamos, es una minoría, no deja de ser una minoría, y pues tampoco en todos lados no se requiere un tercer baño, por decirlo así, para estas personas que tienen derecho, sí, pero, digamos, tampoco son tantos como para poner en todos lados, modificar todos los baños, pues ahí sí es donde viene la cantidad, ¿no? De si es posible o no. Okay. Ya Bueno, corte. sí, ya estoy cortando. Muy bien. A ver, dice aquí Octavio. Dice, ¿por qué no invitan a uno de cada tema para que lo escuchen? Bueno, pues los buscaremos. Octavio, está bien. Cada uno tiene una estructura diferente. Sí, digamos, eso completamente cierto, de que lo viven diferente y lo sienten diferente, y está bien. Solo que, bueno, acá lo estamos explicando desde lo teórico, desde lo que nosotros conocemos, como para que se entienda un poquito más el fenómeno, ¿no? Pero bueno, quizás más adelante. Así que, bueno, nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Muy bien, pues regresamos. Ya algunos se fueron, yo creo, porque no les gustó la música, no sé, pero no, porque nos quedamos callados, digo, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues sí, saludos a Alan, donde quiera que está allá en las playas paradisíacas de California, pobrecito, sufre. También allá, y luego Edgar, ¿dónde se fue Edgar? También se fue, también se fue ahí de vacaciones. Aquí, bueno, pues saludos a todos. Aquí nos quedamos cuidando sus lugares, ya saben. Así que, bueno, pues, bueno, que vamos a hablar ahorita también de otra película famosa sobre esto, que es La chica danesa, ¿no? Que también es el primer caso de operación en el mundo, y bueno, todo lo que el impacto de la película y del propio caso. Bueno, pues eso de La chica danesa creo que es una película no tan vieja, ya más o menos reciente. Está la otra también, la de Mi vida en color de rosa, ¿cómo se llama? Mi vida en color rosa. Del niño. Del niño, que es una película francesa. Entonces, bueno, ahí podemos ver el caso de un niño pequeño, cómo se va dando, cómo esta insistencia de entonces querer ser o buscar lo contrario a lo que realmente es, y que más que nada de la angustia creo que no la vivía tanto el niño, sino los papás. Por ahí eran los papás los que tenían esta angustia. Y bueno, de La chica danesa, que creo que fue una película muy polémica precisamente porque era como es una de las más conocidas, o que pudiera abrirse un poquito más en cuestión del tema del transexualismo, pero que ahí podemos ver en este caso como
un cambio a partir de algo que detonó el transexualismo, es decir, ya estaba ahí, ya estaba latente, pero no se manifestó hasta que hay un momento que la esposa le pide que se ponga su ropa, era su ropa, su media, algo así, que posa, ¿no? Y se ve como en ese momento abraza como la ropa con mucho cariño, con mucho amor, como si fuera muy propio de él, como si fuera algo que siempre le gustó haberlo hecho, le hubiera gustado. Y bueno, por ahí se puede reflejar el deseo, ¿no? La manera en que lo hace, a diferencia de cómo sería una persona que no tuviera como este deseo, pues sí, esta parte inconsciente que es como el deseo de cambiar de sexo. Entonces, bueno, creo que por aquí la esposa después tiene que vivir también una pérdida, que vive una angustia por la parte de perder un esposo y ganar una amiga o una hermana, o qué vendría siendo, no sé qué papel jugaría ahí, pues. Pero también vemos que no solamente la persona que lo está viviendo tiene la frustración por encontrarse con algo respecto a su cuerpo que no es la imagen que él tiene interiormente, sino que también la persona que está ahí, pues bueno, tiene este acompañamiento de vivir una pérdida de la persona que anteriormente consideraba que era y ahora cambia totalmente de papel. Entonces, bueno, también viene esta parte de angustia. Algo que se me pasó a comentarles hace ratito que mencionabas tú, de cuando el hombre se viste de mujer y es una necesidad de poseer el falo, así comentaste, cuando la mujer, la muchacha también, o por parte de la femenina se viste de hombre, entonces también hay un deseo, pudiéramos mencionar, con este querer tener el falo faltante, pero también quizá pudiera ser un falo paterno, el falo paterno que también se le prohibió, que no lo tuvo, y bueno, como tal sería una forma de poderla lograr. Sí, ahorita que mencionas esto del deseo inconsciente, yo vuelvo a mencionar, el deseo de la madre es importante, es primordial para el hijo, que él le regresa, porque una madre que espera a una niña y resulta que nace un niño, la mirada que le regresa es de una niña, o sea, es la imagen que ella le está dando con este deseo inconsciente. Entonces es desde ahí, simplemente hay un caso clínico que es el de Ramiro, sí, no sé si lo recuerdas, donde dice que él en terapia le pregunta a su terapeuta qué nombre tenía antes. Cuando ella le dice que siempre se ha llamado igual, a ella le deja ver esto, que él creía ser primero niña cuando estaba en el vientre de la madre y al nacer es un niño. Entonces piensa que como que es una normalidad el hecho de que primero, cuando el deseo de la madre era que él fuera niña, se es niño y luego cuando va creciendo va a cambiar. Hay un cambio. Sí, porque entonces en esta mirada que la madre tiene hacia él, inconscientemente hay un rechazo, hay ese rechazo porque ella esperaba una niña. Tengo entendido que en este caso de Ramiro ya tenían hasta el cuarto las cosas preparadas para recibir una niña, y nace Ramiro, entonces todo esto fue bastante fuerte para él. Y creo que su tendencia era del transexual. El transexualismo. E incluso había en la terapia con la analista, él intentaba regresar al vientre materno, como un deseo, quería regresar a hacer lo que él consideraba que era antes, en el vientre materno. Y era que incluso tenía un deseo y una angustia, también le angustiaba como regresar, como querer hacerlo, pero a la vez no. Y se reflejaba porque creo que en las partes, lo que era el baño, la taza del baño, que sería como una cloaca, como algo que se lo puede tragar, era donde mostraba miedo. Podía ir al baño con pañales y todo, mas sin embargo, a la hora de ir al baño, tener lugares así como huecos que nos hablaran a semejanza de un útero, era donde se mostraba este miedo, pero a la vez un intento también de estar regresando a ese lugar. Sí, porque su idea era estar como demasiado envuelto en la madre, tanto que creo que hasta se ponía sus prendas. Entonces había como que estas dos situaciones, en una donde quería como vivenciarla, como sentirse ella, y a la vez este miedo de ser como consumido por ella, consumido, o volver otra vez al vientre y sentirse ahí preso o en esto que lo asfixiaba. Jasmina Martínez nos comenta que qué tanto el fenómeno de la transexualidad se ha fomentado por los medios de comunicación y qué impacto puede tener en el sujeto el verlo de una manera tan común. Esto venía junto con mi comentario de hablar precisamente de la sociedad en general. Que el vivir o argumentar
de estos fenómenos que posiblemente se pueden ver como que están pasando más o con mayor incidencia y demás. A lo mejor es porque antes la gente no se animaba a decirlo o no era tan bien visto. Pero también nos habla de, partiendo de la defensa de muchos de estos movimientos de la ideología del género, donde precisamente se separa el género, que es algo social, de lo biológico, y el ver que ahora esto es aceptado en mayor o menor medida dentro de la sociedad, también nos hace pensar en la victoria de las ideas sobre el real y el simbólico, donde vale más lo que pienso que lo que en realidad está ahí. No nomás con esta parte de la sexualidad, sino con todos los aspectos. Varios teóricos, filósofos ya lo vienen diciendo desde hace bastante tiempo, donde ya se murieron los absolutos, donde ya no existe, Nietzsche lo decía, no, Dios ha muerto, y con él pues la mayoría de los absolutos. Entonces vivimos en una sociedad donde todo es posible, donde todo debe de ser aceptado, donde vale más lo que piensas que en realidad lo que puedes hacer. Esto también nos habla de una sociedad infantil, que hemos estado hablando también en otros puntos, y me recuerda también a esta etapa del perverso polimorfo de Freud, donde se viven las pulsiones y los deseos precisamente desde el lado femenino y del lado masculino y sin ningún problema. Es retornar también el transvestismo, la homosexualidad, el transgénero, transvesti. Todo eso también nos retorna a esa parte donde no había estas distinciones, donde no había las categorías y donde todo era válido. Si recordamos o retornamos a eso, es precisamente donde falta la falta, donde aún no llega la castración. Entonces, la sociedad en la que vivimos actualmente es falta de castración también, donde lo que vamos a permitir, donde la ley puede violarse de alguna o de otra manera, donde hay una mordida y entonces la ley ya no es ley, sino que va a tu favor y demás. Y entonces no creo que sea tanto los medios de comunicación lo que hacen que estos fenómenos se muestren más, sino que es todo en general. Es desde la postura de decir todo es permitido, entonces todos pueden hacer lo que quieran, entonces todos se muestran, ya no es algo que se queda oculto en casa, que se queda oculto en la intimidad, sino que lo puedes vivir con libertad fuera, ¿no? También podrían entrar los roles, ¿no? Los roles que era antes mamá en casa, papá llegaba, papá era la ley, y ahorita creo que está muy modificado toda esa situación. Entonces también creo que también influye un tanto en lo que sucede con los hijos. Sí. Sí, bueno, déjenme, bueno, también, bueno, saludos a Perla Jiménez y a Gloria Aida, saludos. Bueno, también esta parte de, bueno, que bien lo dices, Daniel, de que no es de que se ponga de moda y ya todo el mundo quiera hacer, sino que, bueno, ahora se ve más porque hay más abertura de los medios de comunicación, del cine, de cuando antes habían hecho Lagos y de la chica danesa, pues ahí en el lado, ¿cómo se llama? En el género B, o sabe que cuando mucho, en las películas porno, pues ahí cuando mucho, pero de ahí no había. Pero bueno, digamos, a nivel de los porcentajes, digamos, los que yo recuerdo, lo que sí sé que sí hay, digamos, de una población, el 10% va a ser homosexual, va a tener la homosexualidad, digamos, y no puede haber más. Digamos, es el mismo porcentaje de los zurdos. En una población el 10% va a ser zurda y el 90% diestra. Igual, en una población el 10% va a ser homosexual y el otro 90% va a ser heterosexual. Entonces, digamos, más que, bueno, tampoco no es de que ahora se ponga de moda o los medios lo hagan y ya todo el mundo quiera hacer, pues imposible, porque ya es parte de la estructura de la persona y no puede haber más. Con los pederastas también hay un porcentaje que es el 2% de la población, también es muy poco, bueno, aunque el daño que hacen es mucho, por supuesto, y por lo tanto, digamos, el transgénero, digamos, entonces sería como un menos de 1% de la población de que estamos hablando que tiene esta patología, esta característica, esta cualidad. Entonces, bueno, no dejan de ser minorías, pues al fin de cuentas, y digamos, el problema ahora, digamos, que esta minoría quiera exigir a la mayoría que se comporte como ellos, ¿no? Digamos, no solamente que los acepten, pues, o sea, eso no hay mayor problema, se puede,
pero ya que todos piensen como ellos, esa es la gran dificultad y es el choque que hay, bueno, cultural, social y todo, de que pase eso, de que se generalice, ¿no? Que se cambie toda la sociedad para que se vea, bueno, así entre comillas, como común, pero se está, bueno, desde mi punto de vista, se puede decir que se está pidiendo como de más, de que haya todo un cambio social, de que ahora, digamos, la minoría sea la mayoría, o ahora se tenga que convertir en mayoría, y se pide, bueno, se exagera como estas demandas, ¿no? Anteriormente, digamos, antes de los 80s, que la homosexualidad se consideraba, bueno, se consideraban minoría y estaban orgullosos de ser minoría, ¿no? Digamos, y eso lo presumían. Y ya después de los 90 fue que hay este cambio de que ahora no es suficiente ser minoría, sino ahora se deben de convertir en la mayoría reinante, ¿no? O sea, algo así más puro. Y que sí, creo que no solamente se busca incluir a este tipo de personas por la preferencia o el deseo que tengan en cambiar su aspecto o el género, pero creo que por ahí también, como otra vez regresando a lo que los tres comentaban ahorita, va una sociedad muy permisiva en cuestión de que, no sé, me tocó escuchar, no me consta, pero que en las escuelas de Estados Unidos decían que el niño podía entrar al baño de niños o niñas a donde ellos quisieran, como una forma de darles a elegir, o que incluso, bueno, no hay que dejar de lado también los hermafroditas, estas personas que desde chicos nacen y que viene este cambio o reasignación de sexo de acuerdo a lo que los papás. Pero en una ocasión me tocaba comentar con una doctora, ella fue mi alumna y me decía que pasaba entonces con los niños que llegaban y les decían, los presentaban tal cual, que era una niña, y decía que le tocó tener un caso donde después de 2 meses viene un niño y le dice a la señora, pero que no se llamaba así o no le había puesto así, sí, pero es niño, ya resultó que era niño después de casi 2 meses. Entonces, bueno, ¿cómo viene este cambio? ¿Qué es lo que ahí también hay que pensar? ¿Qué es lo que hay en la psique o el deseo inconsciente también de la madre, del padre? ¿Qué es lo que sucede también con este niño o niña? Bueno, ya por ahí al inicio fue niña, ya después se cambió, ya era niño. Entonces, bueno, también ¿qué va a pasar con estas personas cuando crezcan y a lo mejor tengan como esta desviación o esta preferencia? En el caso de esta niño, pues sí, que les comento ya. Entonces, bueno, también tendríamos que ver que no solamente se trata de lo psíquico, sino que también en algunas ocasiones, pues bueno, entra la parte física, médica, y que bueno, pues aquí está el doctor Gerardo que nos puede decir a lo mejor ya un poquito más a qué se debe. También ella me comentaba que no había como algo en específico que dijera por qué se dan estas formaciones o malformaciones, los hermafroditas. Entonces, bueno, también no hay que olvidar esa parte. Cada caso para el psicoanálisis va a ser distinto. Hace rato que mencionaba Daniel de la cura en el psicoanálisis, no es como tal que ya, como decía, ¿no? Ya viene a terapia y ya va a salir y va a aceptar su sexo o su género. Obviamente no va por ahí. Y que incluso, aún a pesar de, por ejemplo, las personas que van a hacer este cambio de sexo, los mandan precisamente a terapia para poder ver si son, pues sí, candidatos prácticamente. Pero, ¿qué pasa? Que aún a pesar de tener este tipo de contención, este tipo de sesiones, y si se llegan a hacer el cambio, eso no garantiza que se les va a quitar ese deseo o que se van a sentir tal cual hombres o mujeres, como decían. Puede ayudarles o quizá puede durar un momento, pero no es una garantía. Aún a pesar cambiando de género, de sexo, no van a poder lograrlo, no en todos los casos, cada caso es particular. Y bueno, por ahí también no puedo olvidar esta parte. Es que digo, como lo comentaba anteriormente, es un cambio radical y también son procesos largos porque no sé si en un programa también que se llamaba Soy Jazz, de un niño que decía ser niña y desde esa edad le empezaron a cortar esa adolescencia con hormonas y con medicación y con... sí. Entonces digo, también ahí que tanto entra el deseo de los padres, porque si se le está apoyando ya desde esa manera, o sea, ¿cómo un niño puede decidir qué quiere? Yo pienso que llega un momento en la niñez que el descubrir pudiera ser como, por ejemplo, cuando los niños juegan con muñecas, que muchas veces les alarma a las mamás. Cuando el niño está en aprendizaje, el niño está descubriendo, no necesariamente tiene esa tendencia. Y si ya desde ahí se le empieza a apoyar para que cambie lo que es, si es niño y quiere ser niña, pues lo apoyo, que sea lo que ella quiera.
Creo que desde ahí ya también podemos ver que es el deseo propio de los padres, ya no tanto del infante. Así Y que en los casos fallidos donde se realizan estas cirugías y no funciona, fue la gran decepción, no sentía lo que esperaba sentir, se debe precisamente a esta parte que tiende más de pronto a la psicosis, que es la falta de simbolización. ¿Por qué? Porque se pierde la simbolización del falo, pensándose que el falo es el pene como tal, el pene biológico. Y si no existe esa simbolización a pesar de la cirugía, no se va a reconocer la presencia o falta de pene como presencia o falta del falo, que es diferente a fin de cuentas. Y que esta distinción y esta simbolización va a llegar con la castración del padre. Hablamos también del apego que tienen los bebés a la mamá y se sienten como parte de ella. También esto también es parte de las teorías en que dicen que porque aunque es niño se siente como mujer, pues porque se sigue sintiendo parte de la madre, ¿no? Faltó ese padre que realice la castración, que genere de pronto la identidad, la movilización de deseos propios y la elección de cada sujeto a fin de cuentas. ¿Esta no es la alarma sísmica? No. Creo que no. Pero si no, ya sí. Cuando no, es continua, porque- cuando es continua. pero sí es alarma. ¿Pero Sí, de sí qué? es alarma de ahí del tren. Del tren. Pero bueno. cuando es alarma sísmica es seguida, continua. Sí, entonces es Pura- un terremoto chiquito. ¿O qué? No, como aviso de alguna emergencia. Bueno, está bien. Alguna otra emergencia. Bueno. Que también de lo del nombre, que muchas veces, aparte de que se tiene ese deseo por tener un hijo de sexo diferente al que nace, también que no sé qué iban a poner a la niña María José, y resulta que el niño nomás le ponen José María. Entonces digo, todo va así como niña a fuerza, ¿no? Tiene mis opciones. Ujú. Sí, bueno, saludos a José Madrigal, Hugo Ramírez, saludos Hugo, Rocío Barajas también, saludos. Y bueno, digamos, ahorita nomás, ya lo dijeron, pero para acentuarlo, la cura, si se puede decir, cuando estas personas van a terapia, digamos, lo que se busca es la aceptación, ¿no?, de su condición y de su preferencia, y punto, digamos, no hay más que hacer y no se debe de hacer nada más. Así que entre más rápido acepten su condición, pues mejor, digamos, se estructura, mejor tienen su yo, y por lo tanto se pueden vincular, relacionar con los otros sin mayor problema que eso, ¿no? Digamos, eso es lo que se va a buscar en terapia, no curarlos, pues eso no se puede. Y creo que eso que mencionas ahorita de curarlos o de buscar la cura, algo que sí se tiene que cuestionar mucho es el por qué quiere cambiar de sexo. Porque en algunas ocasiones, bueno, puede ser que no sea un deseo materno, puede ser que no sea lo mejor, ahorita que decía la identificación, como dijeron, son muchas las variantes, las razones por las cuales se llega a este transexualismo. Sin embargo, hay que ver entonces si se busca la primicia o bueno, lo que sería el significante fálico. Es decir, una mujer que quiere ser hombre, que se quiere convertir en hombre, puede ser por una necesidad de aceptación, incluso, bueno, empezando por ella misma, desde ahí, pero también con quién o qué es lo que está tratando de llenar esa parte imaginaria, esa fantasía de ser mujer, es estar incompleta. Digo, creo que ya lo podemos ver por parte de la neurosis histérica, que es muy común, una fantasía, pero esta fantasía que no solamente se queda como tal, sino que incluso, no sé si se le puede llamar como un tipo de alucinación, el hecho de decir, es que estoy incompleta, no solamente es en la fantasía, sino que ya pasa a ser como parte de su realidad, de su vida, sentirse incompleta y no sentirse un ser o un sujeto completo o valorado, simple y sencillamente porque no tiene este significante fálico. Entonces, bueno, también sería mucho cuestionarle el por qué, la persona, el por qué quiere cambiar, por qué quiere esta reasignación, por qué hay una inconformidad o una, ya sea que le sobra, le falta, no sé, cualquiera de estas cosas que se sienta de esta manera. Sí, y como lo decíamos, es algo muy psicótico, porque ¿cuántos psicóticos no alucinan no tener una parte del cuerpo? Sí, ¿Está bien? Bueno, entonces quien se gana las tazas, Adriana, Loyola y Yasmina Martínez. Así que para que vengan aquí a las instalaciones de Radio Morir, López Cotilla, 749 Interior 201. En horas, bueno, en las tardes de 3 a 10. hasta las 10 se pueden venir aquí. Así que bueno, entonces Adriana, para que los presumas allá en Cotidiano y para que hagan esto también allá. Saludos a todos de ahí. Muy bien, pues muchas gracias, despídanse rápidamente.
Gracias por estarnos escuchando, que tengan una muy buena semana, fin de semana. Gracias por escucharnos, buen fin de semana. Muchas gracias, los esperamos pronto. Hasta luego. Y ya se fue el programador, así que por la alarma sísmica. Ya terminó. Gracias, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y un buen día. Y nos vemos el siguiente viernes. Gracias.